ver, bueno, buenos días. Vamos a ver, ya nos quedan pocos días, pocas clases y seguimos atrasados. Vamos a ver de una manera rápida, aunque completa, un medicamento que es la metformina derivada de la biguanida. Cabe decir que la metformina tiene más de 40 años en el mercado y que originalmente salieron varias combinaciones con diferentes nombres, pero solamente una, como todos los medicamentos que se sacan para un determinado proceso, logró demostrar eficacia, prácticamente cero contraindicaciones, y ha sido el caballito de batalla, así se dice, desde hace más de 40 años. Se usa como el comodín, lo podemos combinar con lo que sea, con lo más nuevo que haya. Y en ese aspecto, México, o sea, lo que es la República Mexicana, tenemos mucha más experiencia que los gringos, porque los gringos decían, en base a otro medicamento de la misma familia de las biguanidas, que realmente el otro medicamento sí producía acidosis láctica. Y los gringos extendieron que la acidosis láctica era un efecto de clase. Efecto de clase es que todos los medicamentos que proceden de ese tipo de sal van a hacer lo mismo, cosa que no fue cierto. Entonces, en Estados Unidos se prohibió la metformina durante 22 años y en México se siguió usando. Entonces, ahora resulta que tenemos mucho más experiencia en México con metformina que los propios gringos. Y en esos 20 y tantos años que se usó en México y no se usó en Estados Unidos, nunca se demostró que hubiera un caso de acidosis láctica. Entonces, ahí fue un problema nosotros decimos de la soberbia de los gringos, que, no produce acidosis láctica, quítalo. Y el tiempo le dio la razón al medicamento, no produce acidosis láctica, y ha sido el mejor medicamento que hay para el control de la glucosa. De tal forma que vamos a empezar a platicar. Ahora bien, voy a poner aquí. Fíjense bien, en 1957 la metformina se empezó a usar ampliamente. Hubo otros dos medicamentos derivados de la biguanida de salud, la fenformina y la buformina. Fue por esta fenformina que dejó de utilizarse en el 70 por relación a acidosis láctica, pero en el 70 en Estados Unidos, en México, se suspendió esta, pero los gringos dijeron, todas vamos a suspenderla. Entonces, esta sí se suspendió en México, pero esta se siguió usando, de tal forma que tenemos mucha más experiencia con ella. Ahora bien, puede usarse sola o en combinación con cualquier medicamento. Ahora, ¿qué hace la biguanida o metformina? Mejora el control de la glucosa y las concentraciones de lípidos en sujetos que muestran poca respuesta a la dieta o a una sulfonilurea sola. Yo me acuerdo que cuando también estuve estudiando, me decían, la biguanida, la metformina, usa la de primera intención en el paciente obeso. Y la sulfonilurea usa la de primera intención en el paciente diabético tipo 2 delgado. Y decían eso porque había un efecto colateral de la biguanida que producía un poquito de anorexia, te quitaba un poquito el hambre. Y si yo estaba obeso, causa de la diabetes, y tomaba un medicamento que me mejora el control de la glucosa y además de pilón me quitaba un poquito, prácticamente muy poquito, la sensación de hambre, ¿qué mejor? El obeso deja de comer un poquito y poco a poco va bajando de peso con la mejoría que contrae el bajar únicamente de peso más el efecto de la biguanida. De tal forma que por eso se ha usado sola o en combinación. Es un buen antihiperglucemiante. No causa liberación de insulina a partir del páncreas, o sea, no es un secretagogo. Por lo tanto, si yo me tomo una metformina y no como, no me va a dar hipoglicemia. Hay que recordar eso, muy importante. No posee acciones importantes sobre la secreción de glucagón, o sea, no le hace nada a la célula alfa, al cortisol, a la hormona de crecimiento o a la somatostatina.
De tal forma que es un potente y buen antihiperglucemiante y que no causa hipoglicemia porque no actúa a nivel del páncreas, no hace que la beta produzca insulina. Ahora, entonces, ¿cómo le hace? Disminuye las concentraciones de glucosa de manera primaria al disminuir la producción hepática de glucosa y aumentar la acción de la insulina en el músculo y la grasa. En pocas palabras, rompe la resistencia a la insulina, que es la causa de la diabetes tipo 2. Entonces, hace que el hígado produzca de manera directa no produzca tanta cantidad de glucosa, aunque no afecta al glucagón, y disminuye la resistencia periférica y aumenta la acción de la insulina en el músculo y la grasa. Acciones mediadas en parte por la activación de las proteinasas que activan el AMP cíclico celular por una AMP sinasa. Y eso produce un efecto sobre la reducción de la gluconeogénesis, sobre todo de la gluconeogénesis hepática. También reduce la absorción de la glucosa desde el intestino. O sea, tiene tres efectos. Disminuye la producción hepática de glucosa porque disminuye la gluconeogénesis. Disminuye la resistencia de la insulina, permitiendo que la insulina actúe en el músculo y en el tejido adiposo. Quiere decir que el músculo puede captar glucosa y evita la lipólisis. Y algo muy importante, también disminuye la absorción de glucosa. No les voy a decir que porque yo me como un pastel y me como una metformina, la glucosa que entró con el pastel no se va a absorber, pero disminuye bastante la absorción de glucosa. Por lo tanto, la glucosa se va con las evacuaciones. Entonces, son tres mecanismos. Disminuye la absorción hepática de glucosa porque disminuye eso, la gluconeogénesis, actúa y aumentando la acción de la insulina porque rompe la resistencia al músculo y la grasa, y el tercero, disminuye la absorción activa de glucosa en el intestino. Así es como actúa. Ahora bien, ¿en dónde bloquea la absorción? A partir del intestino delgado. Es muy estable, no se une a proteínas plasmáticas, se excreta sin cambios en la orina, o sea, su depuración es renal, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado de hasta qué punto la podemos usar en un paciente diabético que sabemos que pudiera llegar a tener daño renal. Todos los consensos dicen, paciente diabético que ya tenga nefropatía diabética, cuya depuración de creatinina esté igual o menor de 45 mililitros por minuto de depuración de creatinina, ya no debemos usar la metformina, porque si se elimina vía renal y el riñón está dañado, no se va a eliminar y entonces va a tener efecto acumulativo. Entonces, el parteaguas para decir, ya no la puedo usar en un diabético tipo 2 es aquel que ya tiene 45 o menos mililitros de depuración de creatinina en orina de 24 horas. La semivida es de 2 horas y la dosis diaria máxima inicialmente se decía que era de 2.5 gramos, o sea, 2,5 gramos tomados en 3 dosis con las comidas. El tiempo hizo que cambiara el concepto. Actualmente la dosis máxima recomendada, me refiero actualmente desde hace más de 20 años, no es de ahorita, hace mucho más de 20 años, son 2 gramos máximo de metformina. Y aquí aplica aquello de que más no es mejor. Si yo le doy una dosis máxima de 2000 miligramos, o sea, 2 gramos, voy a usar el máximo efecto del hipoglucemiante de la metformina. Quiero que le baje más la glucosa. Ah, bueno, le voy a dar 2,5, le voy a dar 3 gramos, sucede un efecto paradójico. Con 2 gramos llega a su máximo, a su nivel, y la glucosa va para abajo. Si yo quiero darle más, porque si con 2 gramos mejor la glucosa, pues con 2,5, con 3 o más le voy a mejorar más, pues resulta que no fue cierto. A partir de 2,5 gramos, en lugar de seguir bajando la glucosa, hay un efecto paradójico y empieza a subir la glucosa. Con 3 gramos sube más la glucosa. Entonces, la dosis se estableció máximo 2 gramos. Y ya no son 3 veces al día, sino 2 veces, o sea, una dosis cada 12 horas.
le puedo dar 500 en la mañana y 500 en la noche, ya es 1 gramo. Lo voy adaptando porque tiene ciertos efectos gastrointestinales, unos 10 días, después le doy 1 gramo en la mañana y medio gramo en la noche, otros 10 días, y finalmente 1 gramo en la mañana y 1 gramo en la noche. O sea, son los 2 gramos. Si estoy en el Seguro Social, que la metformina viene de 850 miligramos, hago lo mismo, la mitad en la mañana, la mitad en la noche, 850, 425, 425, después una entera en la mañana, 850, finalmente una entera en la noche. Pero ya no llegué a los 2 gramos. 850 son 1700 miligramos. Bueno, por 300 miligramos no me voy a pelear en el Seguro Social. Si yo le doy 850 en la mañana y 850 en la noche, está bien. Comercialmente le puedo dar la de 1000 miligramos en la mañana y 1000 miligramos en la noche, pero no de golpe. O sea, empiezo con 500 y le voy a escalar hasta que tolere, porque sí produce manifestaciones intestinales como retortijones, dispepsia, aumento de la expulsión de gases, flatulencia, etcétera, etcétera. Entonces, ahora ya es máximo 2 gramos 2 veces al día. Eso es por un lado. No administrar en pacientes que ya, obviamente ya lo dije, que tengan disfunción renal por debajo de 45 mililitros de depuración de creatinina por minuto, que tengan daño hepático, antecedencia de acidosis láctica. Si me han dicho que puede producir acidosis láctica y el paciente tuvo por X una acidosis láctica, prefiero no usarla. Tampoco se debe usar insuficiencia cardíaca grado 3 y 4 que necesitan farmacoterapia. Mientras la insuficiencia cardíaca, según la New York Heart Association, esté en etapa 1 y etapa 2, no hay problema. Etapa 3 es cuando el paciente sufre fatiga al caminar. Y etapa 4, que aún sentado ya no puede ir ni al baño en su propia casa porque está muy disneico y tiene mucha insuficiencia cardíaca. Primero empieza la insuficiencia cardíaca derecha, hay edema y todo lo demás. Después la insuficiencia cardíaca izquierda, que es cuando viene la tos y puede haber edema agudo del pulmón. O el paciente que fue neumópata durante muchos años, que tiene una neumopatía hipóxica crónica, tiene un EPOC, enfisema pulmonar. ¿Cuándo la debo de suspender? Interrumpir antes de administrar medios de contraste por vía endógena y antes de cualquier procedimiento quirúrgico. Eso ya está súper establecido. Si ustedes van a estar en el hospital comunitario, seguro, les va a llegar un paciente para tipo 2 que usaba metformina, se va a operar mañana, le quitan los orales y lo ponemos a insulina, que vamos a ver por requerimiento. Cualquier oral se lo suspendemos. Se recupera de la cirugía, ya lo voy a dar de alta, le quito la insulina que le ponía yo por cada 6 horas o cada 4 horas por destroxin y lo regreso otra vez a la metformina. Lo mismo sucede si no se va a operar pero llega por una neumonía. Paciente que nos llega al hospital para cualquier procedimiento importante y tomaba orales, se los suspendemos, los controlamos con insulina hasta que se cure la enfermedad, la neumonía, el absceso, la hepatitis, lo que ustedes quieran, o se recupera de la cirugía, cualquiera que sea el caso. No administrarse nuevamente antes de 48 horas después de dicho procedimiento. Y obviamente, ya en la consulta externa, verificar la función renal por lo menos una vez al año, una depuración de creatinina en orina de 24 horas. La incidencia, fíjense bien, de acidosis láctica es de menos del 0.1%, 0.1% por cada 1000 pacientes al año. Prácticamente, yo tengo más de 40 años de ser médico y usar metformina, nunca hemos visto una acidosis láctica. Entonces es un medicamento muy cómodo, muy fácil de usar, no produce hipoglicemia y ayuda al perfil metabólico de los lípidos. Sí puede tener eventos adversos gastrointestinales, puede haber algo de diarrea, molestias abdominales, náuseas, sabor metálico y la anorexia, pero la anorexia en el paciente obeso, diabético tipo 2, es un evento adverso bienvenido, porque hace rato dije, si le quito el hambre, aunque sea poquito, va a bajar de peso.
Ahora, para que no tenga estas 4 cosas, diarrea, molestias, náuseas, sabor metálico, es que le debo ir aumentando la dosis paulatinamente hasta que llegue a los 2 gramos. Esa es la única razón. Yo lo pudiera dar 1000 y 1000. Tómate esta de a 1000 en la mañana y otro gramo en la noche. Sí, lo va a hacer el paciente, pero le va a dar todo esto y me va a decir, doctor, no, soy alérgico. El paciente no cree que es porque hay intolerancia. Soy alérgico, no me sirve, no la quiero. Entonces, para evitar ese problema, acuérdense, de menos a más la metformina y el paciente se va a adaptar. Tan seguro estoy que tengo años y años y vi miles de pacientes diabéticos en el seguro y ninguno, si yo hacía bien las cosas de ir aumentando poco a poco, todos terminan por tolerar perfectamente la metformina. Bueno, entonces aquí está. Y siempre es al terminar la comida. La dosis es post desayuno, antes de pararme ya irme a trabajar o lo que sea. Con el último trago de jugo me tomo mi pastilla de metformina y en la noche hago lo mismo. En tratamientos muy prolongados puede haber un decremento de la absorción intestinal de la vitamina B12 y el folato. Entonces, como el tratamiento en el diabético tipo 2 va a ser prolongado, no se le va a quitar la diabetes, lo que hacemos es que por lo menos una vez al año o una vez cada 6 meses le pongamos vitamina B12 pero intramuscular. Y la vitamina mejor B12 es el complejo B12 que tiene tiamina, cianocobalamina y riboflavina. Se llama Bedoyecta-Tri, así se llama. Son las 3 vitaminas del complejo B12. La cajita trae 5 ampolletas precargadas, ya nada más es quitarle el tapón, poner en la aguja, inyectar y inyectar. Se pone una ampolleta semanalmente. Son 5 jeringas las que está en la caja. Se pone ahorita una, hoy es lunes, el próximo martes la segunda, el próximo lunes la segunda, al siguiente lunes la tercera. Se descansan 2 meses, me habían quedado 2, me vuelvo a poner una y a la semana la siguiente, en el primer semestre, ¿ya? Y el ácido fólico lo puedo tomar en forma de tabletas de 5 miligramos, esa no es ningún problema, pero es una vez, máximo 2 veces al año, no tiene que estar tomando constantemente. Y los complementos de calcio revierten el efecto sobre la absorción de la vitamina D, B12. ¿Cuándo es necesario interrumpir el uso de la metformina? Si hay niveles de lactato elevados, quiere decir que puede haber probabilidad de acidosis láctica por arriba de 3 milimoles. Si hay disminución de la función del riñón o el hígado, que la depuración de creatinina llegue a 45 mililitros por minuto o menos. Si el individuo experimenta un ayuno durante varias horas o mucho, o un día o más, o va a ser sometido a dieta con muy pocas calorías. Obviamente se interrumpe si el paciente se infartó o tiene septicemia. Cualquier infección, cualquier cirugía o cualquier infarto es motivo de suspender el medicamento. Doctor, y cuando se recupere del infarto, ¿le dejo otra vez la metformina? Aquí hay controversia. Unos dicen, déjasela. Pero si yo ya sé, con todo lo que hemos hablado de diabetes y enfermedad cardiovascular, que la diabetes produce muchísimo más riesgo cardiovascular y que el 52% de mis pacientes se mueren de infarto, si mi paciente ya se infartó, pues ya no le voy a dar, por la lógica, yo ya no le daría metformina, yo ya lo pasaría mejor a insulinoterapia. Ya le pasó lo que yo no quería, se infartó. Bueno, si ya se infartó, antes de salir de la terapia, lo paso a insulina. Y aquí hay controversia con los cardiólogos. El cardiólogo dice, no, déjale la metformina. Yo le digo al residente, quítasele con la insulina. Y yo hablo con el paciente, mira, ya te infartaste, bla, te conviene más la insulina por esto, y se acabó el problema. Porque no hay una comunión entre el cardiólogo y el endocrino. Entonces, para ellos es lo mismo, ¿no? Que siga con la metformina. Sí, pero ya se infartó, yo no quiero que se infarta. Y lo hemos dicho desde el principio, ¿qué le falta al diabético? ¿Por qué diabético? ¿Le falta insulina? Mejor le doy insulina.
Disminuye es bueno hipoglucemiante, sí, porque disminuye la hemoglobina glicosilada por lo menos en 2 unidades, el 2%. Si tiene 9, me lo baja a 7, que 7 ya es la meta que todos queremos que haga. Si yo la combino, va a bajar todavía más la hemoglobina glicosilada, porque se suma el efecto de la metformina, bajando la hemoglobina glicosilada, y se suma el efecto del otro medicamento que también baja la hemoglobina glucosilada. Y esto trae como consecuencia disminución de las complicaciones microvasculares. No aumento de peso porque no me da hipoglicemia, y porque no me da hipoglicemia no voy a comer para neutralizar la hipoglicemia. Puede aminorar de 15 a 20% el nivel de triglicéridos plasmáticos por sí sola, por eso tiene un plus de beneficio lipídico. Casi, no, por no decir que todos los diabéticos tienen cierto grado de dislipidemia o triglicéridos o colesterol alto. Si yo me doy un medicamento que además de bajar de peso, que va a producir hipoglicemia, etc., me baja el 20% del nivel de triglicéridos, bienvenido. Y ha sido el único medicamento que ha disminuido con certeza los trastornos macrovasculares en el diabetes tipo 2. Disminuye el riesgo de amputaciones, disminuye el riesgo de infarto coronario, de macro complicaciones, pero también microvasculares. Entonces es el único medicamento que tiene efecto tanto a nivel macrovascular como a nivel de microvascular. Entonces son efectos benéficos. Como todos los medicamentos, si yo lo pongo en la balanza, me puede producir acidosis láctica, cosa que no, aquí no sucede. Será porque somos mexicanos o vaya usted a saber, pero aquí no hay acidosis láctica. Me produce un poquito de trastornos gastrointestinales que se quitan dándola lentamente. Pero por el otro lado tengo, disminuye la producción hepática de glucosa, disminuye la gluconeogénesis, rompe la resistencia a la insulina en músculo y tejido adiposo, disminuye la absorción intestinal de glucosa, disminuye los eventos microvasculares y los eventos macrovasculares, como que son malos beneficios que el poco probable efecto nocivo de acidosis láctica y los trastornos gastrointestinales. Por lo tanto, es un medicamento prácticamente 100% seguro. Tan seguro es que, repito, es el caballito de batalla. Salieron los inhibidores que vamos a ver ya, si me da tiempo o empezar hoy mañana, los inhibidores de la DPP4, Januvia, sitaglitina, que fue el primero que salió. No, ni a los 4 meses le agregaron metformina. Se mezcló la tableta de Januvia, la sitaglitina, con metformina. Janumet. Salió la linaglipina, se llama linagliptina duo. ¿Okay? Salió el Valgus, la vildagliptina, Valgusmed. Y así, todo medicamento nuevo le agregan metformina. Primero porque es muy barata, porque tiene grandes beneficios, muy pocas contraindicaciones, y como ya perdió, está libre la patente, cualquier laboratorio la puede usar, y prácticamente es un medicamento que es combinado con todo. Fíjense, sujetos sin tratamiento previo con una glicada entre 7,5 y 11, el clásico mexicano que anda en 10, 10,5, 11,5. Y aquí se comparó con una tiazulinariona, que es la pioglitazona, y con metformina. Esas fueron las dosis máximas promedio, no pasaron de 2,5 gramos. Inicialmente se usó 14% de esa dosis, el 12% de esa dosis, posteriormente se aumentó a 86, a 26 y la tercera dosis 62. La pioglitazona viene en presentaciones de 15 y de 30 miligramos, no hay de 45, pero se puede usar 15 o se puede usar 30 o una de 30 más una de 15. Y la metformina puede venir en 850, 2 son 1700, lo que yo le dije hace rato,
y 3 dosis ya se pasó de los 2.000, pero son 2.550. Entonces, estos pacientes llegaron a 3 dosis. Pioglitazona comparada con metformina en cuanto a la respuesta de la glucosa de ayuno. Cambio desde el inicio del estudio hasta un año después. La pioglitazona logró bajar 1.41% la hemoglobina glucosilada y la metformina sola 1.5%. Y esta es mucho más barata que esta. Las dos son buenas, pero esta, usted me dice, doctor, 0.9 no es nada. Pues sí, técnicamente no es nada, pero estadísticamente demuestra que es un poquito mejor. Ahora, pioglitazona contra la metformina en cuanto a la glucosa de ayuno. Estos son milimoles que logró bajar. Acuérdense, si quieren ustedes saber cuántos miligramos son, multipliquen 2.5 por 18, son más o menos 36, 40 miligramos. Quiere decir que la pioglitazona sí bajó un poquito más la glucosa de ayuno que la metformina, pero al final, en términos generales, la diferencia es menos 2.2 a menos 2.5 es 0.3 milimol y 0.3 miligramos por 18 es ¿cuánto es? 0.3 por 18, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Son 36. No, 3.6, ¿no? 0.3 por 18. 5.4. ¿Cuánto? 5.4. La diferencia es 5.4 miligramos más. No es nada. O sea, estadísticamente, repito, prácticamente es lo mismo. Visto así, así estaban al inicio y así al año. ¿Qué sucedió? Los dos medicamentos lograron bajar lo que acabamos de ver, 1.5, 1.7, la hemoglobina glucosilada. O sea, no hay una marcada diferencia entre uno ni otro. De hecho, al año bajó un poquito más los pacientes que usaron la metformina. Si lo vemos en este tipo de gráfico, aquí empezaron con 8.7, casi 8.8 de glicada, pasó los 52 semanas y prácticamente las líneas van parejas. Si acaso un poquito más con metformina, pero prácticamente no hay cambios. La glucosa en ayuno es igual, baja y más o menos a las 10, 12 semanas se mantiene el efecto de bajar la glucosa plasmática de ayuno y se mantienen prácticamente iguales hasta el término del estudio de la semana 52. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas en el procesamiento de insulina? Esta es la insulina del ayuno. Entonces, nosotros estamos viendo que la metformina baja más la insulina de ayuno porque el paciente está mejor controlado. También la baja la pioglitazona, pero la metformina la baja mucho más. Ahora bien, en el péptido C está más o menos un poquito al revés, ¿no? Y la separación de proinsulina prácticamente es mucho mejor. Ahora, esto lo que tenemos que tener en cuenta es cambios desde el inicio del último valor, es decir, cómo estaba al principio y hasta el último valor, o sea, a la semana 52. Ahora, ¿qué pasa si yo combino la metformina con una sulfonilurea? Esta sí es un secretario pues, potente, estimulador del páncreas para que la beta produzca insulina. Ambas lo bajan más o menos rápido y la metformina también. Combinada con pioglitazona y sulfonilurea y metformina con sulfonilurea. Dos potentes, o sea, la sulfonilurea es muy potente y la pioglitazona y la metformina cada uno haciendo su efecto. Cuando se combinan, se encontró que la metformina agregada a la sulfonilurea
baja un poquito más la hemoglobina glucosilada que la sulfonilurea agregada a la pioglitazona. Y ese cambio se mantiene durante semanas de tratamiento, pero al final, 52 semanas, vean que la diferencia no es muy grande. Estos se llaman los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza se mantienen más o menos dentro de un rango normal. ¿Qué me está diciendo en esta gráfica? Que si yo uso metformina agregado a sulfonilurea, o si yo uso pioglitazona agregado a sulfonilurea, probablemente le va un poquito mejor a la combinación de metformina con sulfonilurea. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, que la metformina es mucho más barata que la pioglitazona. Entonces, si a lo largo del tiempo prácticamente es igual o ligeramente mejor el efecto de bajar la hemoglobina glucosilada con un medicamento muy barato más la sulfonilurea, con un medicamento algo caro más la sulfonilurea, yo, por lógica, como dicen, cuidando el bolsillo del paciente, yo le daría una combinación de metformina y sulfonilurea porque yo sé por esos estudios que baja un poquito más y no sube, no se pierde el efecto, sino van a la par. Entonces, tanto benéfico es una combinación como la otra combinación. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a la glucosa? Ambas, pioglitazona y sulfonilurea, y metformina y sulfonilurea, bajan la glucosa de ayuno de manera muy importante, de aproximadamente 12 milimoles, lo baja más o menos a 9 milimoles, y se mantienen estables. Ya no hay pérdida ni para un lado ni para otro. O sea, ambas combinaciones son efectivas, pero esta combinación es más barata que esta combinación. Ya es cuestión del médico y del paciente si quiere usar una u otra combinación. Ahora, cambio de la basal a la semana 52 en cuanto a la hemoglobina glucosilada. Fíjense, pioglitazona y metformina en rojo, y esta es una sulfonilurea y metformina. La hemoglobina glucosilada empezó acá y ambas terminan, prácticamente no hay diferencias significativas. Y la glucosa plasmática de ayuno bajó un poquitito más con pioglitazona y metformina. La diferencia es 0.2 milimoles, que viene siendo unos 3-4 miligramos. Tampoco hay diferencia importante desde el punto de vista significativo. Entonces, me vuelve a demostrar esta gráfica que a un año ambas son buenas para bajar la hemoglobina glucosilada, ambas combinaciones, y ambas prácticamente no hay diferencia estadística significativa en cuanto a la glucosa plasmática de ayuno. Y aquí lo vemos, pioglitazona y metformina en rojo, y en verde una sulfonilurea y metformina. De la combinación con metformina durante el estudio, la metformina y la sulfonilurea bajan un poquito más intensamente la hemoglobina glucosilada que la pioglitazona y la metformina, pio y metformina. Entonces, al final del estudio, semana 52, prácticamente se mantiene. ¿Qué me dice esto? Si yo uso una combinación de una sulfonilurea y metformina, va a bajar más rápidamente la hemoglobina glucosilada en las primeras 12, 14 semanas. Y si yo uso dos medicamentos que tienen más o menos la misma forma de actuar, esta no es una sulfonilurea, es una tiazolidinediona, que vamos a ver que al cabo del tiempo terminan igual. ¿Cuál es el mensaje? Si yo quiero bajar más rápido la hemoglobina glucosilada al inicio, uso combinación de sulfonilurea y metformina. Pero al final, ambas mantienen más o menos el buen control de bajar la hemoglobina glucosilada a la semana 52. Combinación con metformina durante el estudio en relación a la hemoglobina glucosilada. Igual, esta es glucosa de ayuno. Pio y metformina contra glicacida, que es una sulfonilurea y metformina. Si yo uso con la sulfonilurea, inicialmente la baja un poquito más rápido que esta combinación. Pero ya después se mantiene, inclusive al paso de los meses,
hay una ligera pérdida del efecto con la glicacil, no tanto con la metformina. Se puede administrar en forma combinada con sulfonilureas, con tiazolidinoideas, insulina, con inhibidores de la DPP4 o inhibidores del SGLT2. No hay ningún problema. No se debe utilizar conjuntamente con acarbosa, porque la acarbosa altera la absorción intestinal de la glucosa y eso tiene alteraciones en cuanto a la depuración de la metformina. Tiene una actividad antihiperglucemiante equivalente a los demás medicamentos. No se vincula con cambios de peso, es neutro en el peso, incluso el paciente logra bajar algo de peso, lo cual es muy importante. Se logra un descenso aditivo de la concentración de la glucosa plasmática de ayuno y de la hemoglobina glucosilada con metformina combinada con sulfonilureas. O sea, es una mezcla que sí puedo usar. No, les he dicho ya varias veces que la sulfonilurea ya no se debe prácticamente usar porque tiene mayor problema de infarto al miocardio, porque bloquea el canal de calcio. ¿Cómo le hace la beta para producir insulina si le doy sulfonilurea? La sulfonilurea bloquea el canal de calcio, de potasio, abre el canal de calcio y la beta se despolariza y suelta la insulina. Pero también tenemos receptores de canales de potasio o del corazón en la célula, la fibrilla cardíaca. Entonces se está despolarizando constantemente la miofibrilla, está fibrilando la miofibrilla y eso produce taquicardia. Y eso va a dar como consecuencia que pueda aumentar el riesgo de infarto. La repaginina es una sulfonilurea de acción ultra rápida. En 2 horas hace el efecto y baja. La que se usa mucho en el seguro social, la glibenclamida, que es una sulfonilurea, la vida media son 12 horas. Quiere decir que le voy a dar una pastillita cada 12 horas. Y la última generación de las sulfonilureas, la glimepirida, es una sulfonilurea de acción de 24 horas. Quiere decir que durante 24 horas va a estar bloqueando el canal de potasio y abriendo el canal de calcio. Si yo no como, o no ceno, o no desayuno, el medicamento va a seguir haciendo que la beta produzca insulina y entonces sí me va a dar hipoglicemia. Y para que no me dé hipoglicemia tengo que comer y aumentó la glucosa, pero como dura el efecto 24 horas, al rato me quemo la glucosa que ingerí para quitarme la hipoglicemia y a las 4 o 6 horas vuelvo a tener hipoglicemia y vuelvo a comer algo para que no me dé. Entonces estoy sube y baja, sube, hipoglicemia, hiperglicemia. Eso se llama efecto Somogyi. Eso es malo para la beta, eso es malo para el corazón y hace que el paciente aumente de peso porque constantemente está teniendo que comer algo para evitar la hipoglicemia. Ya vimos que la indicada reduce con la metformina aproximadamente en combinación con esto 1.4 o hasta 2% de la hemoglobina glucosilada. Ahora bien, si mi paciente usa carbosa, tengo que tener cuidado, porque la carbosa disminuye la biodisponibilidad de la metformina por efectos secundarios de la carbosa en la movilidad digestiva y la absorción de la metformina. Entonces, aquí es una combinación que no sería muy recomendada. Si puedo usar metformina, mejor le quito la carbosa. Si el paciente no tiene tan alta la glucosa como para usar metformina, le dejo la carbosa para que parte de la glucosa que ingirió se vaya con las evacuaciones. En combinación, a carbosa y metformina, disminuye la concentración de la glucosa plasmática de ayuno en un 20%. Sus efectos son mediados por mecanismos diferentes. Otro medicamento, la pioglitazona, actúa en el músculo y tejido adiposo. La metformina actúa en el hígado y secundariamente en el músculo y el tejido adiposo, rompiendo la resistencia a la insulina.
La metformina aumenta la sensibilidad a la insulina, hace que las células sean más receptivas a la insulina y por lo tanto van a captar mejor la glucosa para su utilización. La metformina, por ese efecto leve de anorexigénico, hace que se reduzca ligeramente de peso, sin hipoglicemia y sin aumento de la insulina plasmática, porque no actúa en el páncreas, actúa rompiendo la resistencia periférica. La combinación metformina-insulina aumenta obviamente el control de la glucosa. Si yo doy metformina, a lo mejor puedo usar menos dosis de insulina que si yo nada más usara pura insulina. Aminora la necesidad de hormona exógena y disminuye el aumento de peso, porque si le doy pura insulina, la insulina es acuérdense, la insulina es una hormona anabólica, hace que sintetizamos proteínas. Y al ser una hormona anabólica aumentamos de peso, porque además da hambre, pues es la hormona normal del cuerpo. Pero si yo le agrego metformina, vamos a poner un ejemplo, si yo tuviera que usar 40 unidades totales en un paciente, dividida como yo lo quiera, pero en total 40 unidades de insulina en 24 horas. Pero le agrego metformina a la dosis que ya sabemos, a lo mejor ya no va a usar 40 unidades, a lo mejor usa 30 unidades más la metformina. Por lo tanto, va a tener menos efecto sobre el aumento de peso y esas cosas. El uso de la metformina en pacientes prediabéticos con resistencia a la insulina. Les he dicho mucho que el mexicano obeso, vida sedentaria, que vive en el norte, acantosis nígricas, donde tiene ovario poliquístico, hay que darles metformina. Hay estudios, eso ya está demostrado. Es la causa más frecuente de anovulación, el ovario poliquístico, y se presenta con hirsutismo, oligomenorrea, menorrea, falta de ovulación y acantosis nígrica. La típica muchacha joven obesa con acantosis que tiene oligomenorrea, ovulación, hirsutismo, acné y obviamente tiene ovario poliquístico. Se manifiesta por resistencia a la insulina. Hay mayor concentración de testosterona total, testosterona libre, hiperinsulinemia y además de aumento de la androstenediona. En el 50% de las pacientes es obesa, pero puede ser una mujer, una muchacha delgada, pero oiga doctor, yo no estoy obesa porque tengo ovario poliquístico. Es que no es 100%, ¿cómo dicen? 100% exclusivo de la muchacha obesa. También se puede dar, y ya he visto y tengo pacientes normales de peso, incluso delgadas, que tienen ovario poliquístico. Entonces, pero el común denominador es la obesidad. Ya no, acuérdense, ya no se opera. Hace como 25 años o más, el ginecólogo operaba el ovario, le hacía una incisión en puña, lo volvía a suturar, duraba el efecto un año, otra vez, hasta que ya no te voy a seguir operando, porque date cuenta que te estoy podando los ovarios y al rato ya no vas a tener el ovario y no te vas a poder cargar. Y después dijeron, dice el ginecólogo, les dan anticonceptivos orales. Sí la hace arreglar, pero no cura. Y no quita la resistencia a la insulina, no se le quita el ovario poliquístico como tal, sigue con acné, con hirsutismo, con un montón de complicaciones. Y todo lo que se hace ya de unos 15 años para acá es ovario poliquístico es sinónimo de tratamiento con metformina y un antiandrógeno. Normaliza la metformina las concentraciones de testosterona, restablece los ciclos menstruales, normaliza la relación LH-FSH, mejora la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina, aunque no en todas las pacientes, aumenta la concentración de insulina y promueve la reducción de peso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del ovario poliquístico? Yo le tengo que decir a la mujer joven, tienes que bajar de peso. Búscate una buena nutrióloga, vete a un gimnasio y realmente baja de peso a tu peso ideal. Pero aparte vas a tomar metformina y vas a tomar un antiandrógeno. El antiandrógeno se llama Mileva 35, con B chiquita, Mileva 35.
¿Qué contiene el Mileva 35? Acetato de ciproterona, que es un antiandrógeno, y etiliestradiol. La cajita trae 21 tabletas. No es anticonceptivo. Mucho ojo, como dice, no es anticonceptivo. La cajita nada más trae 21 tabletas. Y se empieza, si esa muchacha ha tenido 4 meses de amenorrea, no voy a esperar a ver cuando se le ocurra venir la regla. Doctor, tengo 3, 4 meses que no me baja. Bueno, tómate la metformina, 425 en la mañana, 425 en la noche y a mediodía. 3 mitades, tableta y media de 850. ¿Cuánto tiempo? 8 meses, 10 meses. Bájale de peso y tienen mucho acné, exutismo, todo lo que ustedes quieran, vas a tomar el Mileva 35. No te ha bajado la regla, no importa. Tómatela hoy en la noche, la primera, una diaria durante 21 noches. Espera una semana, más o menos 7, 8 días, y teórica y técnicamente le tiene que venir un sangradito. Tal vez no un ciclo normal, pero si empezó a manchar, aunque sea muy poquito, se toma como regla. Ese es el primer día. Entonces, quiere decir que ese es su primer día, es cuando voy a volver a tomar la primera tableta de la segunda caja. Si la muchacha sí está arreglando, pero tiene el ovario poliquístico, le decimos, espérate ¿cuándo crees que te va a bajar? No, pues yo creo que dentro de 5 días. Bueno, espérate que te baje la regla. Si te baja la regla, aunque sea poquito, en la mañana, mediodía o en la noche, ese es el primer día. Entonces, ese día, tomas la primera tableta durante 21 noches. Te esperas una semana a que te baje otra vez mejor la regla, porque tiene etiliestradiol en el Mileva. Y otra vez, con el primer día de la siguiente regla, empieza a tomar la primera tableta de la segunda caja que trae 21 tabletas. Le tiene que bajar. Y les apuesto lo que quieren, que se le empieza a quitar el ovario poliquístico, siempre y cuando ella haga caso y baje de peso, yendo al gimnasio, poniéndose al dieta y todo lo demás. Se le quita el acné, se le quita el hirsutismo, va a empezar a ovular, va a empezar a menstruar ya de manera normal, y va a desaparecer el riesgo del ovario poliquístico. Entonces, todo eso es por el uso de la metformina y el antiandrógeno acetato de ciproterona. Mejora la tolerancia alterada a la glucosa, la metformina en el síndrome del ovario poliquístico. Mejora la hiperinsulinemia. Mejora el patrón androide de la distribución de la grasa corporal. Quiere decir que la mujer se hace panzoncita, con una obesidad androide. La mujer tiene que tener una obesidad ginecoide, en pera, así le decimos, o en guitarra, cadera ancha, más que abdomen globoso. Mejora la dislipidemia, quita la lactosa inhíbrica y mejora la hipertensión. Todo esto porque tiene el síndrome de resistencia a la insulina. Entonces, doctor, fíjese que tengo demasiado vello. ¿Cuándo se me va a quitar? Muchas muchachas van a vernos, no porque no ovulan, no porque tienen amenorrea, lo que les molesta es el vello. Doctor, es que me sale vello aquí, y sale vello acá, me sale vello hacia el ombligo, no puedo usar bikini, me tengo que estar de pile, o me la manda el dermatólogo, fracasó porque con las cremas no se le va a quitar el glúteo, y me lo manda como acné hormonal. El acné hormonal, el hirsutismo es ovario poliquístico. Implantación baja del cabello, patilla, vello acá atrás, vello alrededor de la areola, entre lo que el pezón, alrededor en el perímetro de la areola del seno, el vello androide hacia el ombligo y se va para abajo. No tiene que ver nada con el vello corporal, ese no tiene que ver con la cosa hormonal. Así nació, velludita o velludo, o lampiño o lampina, eso no tiene que ver nada. Pero sí le sale vello facial. Entonces, no se le va a quitar en un mes, pero va a disminuir la rapidez de crecimiento, va a disminuir el grosor del vello y poco a poco va a empezar a tener áreas en que ya no le sale. Pero eso no va a ser en un mes, va a ser en 4 o 6 meses. Ya con eso que le logremos hacer a una muchacha que lo que le importa es la belleza, no, a ella no le importa muchas veces
que regle o no regle. Es lo que no se quiere ver así hirsuta. Y le quitamos el acné sin necesidad de usar tantos antibióticos ni nada, porque el acné y el hirsutismo son productos de la androstenediona. Y el medicamento ese quita, bloquea la androstenediona y la testosterona total y la libre. Entonces vamos a tener un paciente que va a mejorar bastante. También podemos usar la metformina, fíjense, para prevenir, ya se lo dije alguna vez, prevenir o retrasar la aparición de la diabetes mellitus en más del 26%, aminora el riesgo de enfermedad cardiovascular, disminuye la dislipidemia, la actividad fibrinolítica y aumenta la sensibilidad a la insulina. La humilde metformina que tiene como 50 años en el mercado. ¿Alguna pregunta? ¿La usamos o no la usamos? La tenemos que usar. Es el caballito de batalla, es el medicamento de elección. En todas las guías dice cambio en el estilo de vida, metformina. 3 meses, no te controlo, agrégale un segundo. No te controlo, agrégale un tercero. Bueno, mañana vamos a